Bienvenidos a Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conoceremos el contenido y alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. En los próximos minutos, usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto es Prueba de Ingreso. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Prueba de Ingreso, el segmento de la radio universitaria de la Universidad de Cuenca que te va a permitir conocer aquellas directrices necesarias previas a los próximos comicios electorales, en este caso de la consulta popular prevista para el próximo 16 de noviembre. Este segmento te brindará un análisis certero acerca de las preguntas que estamos nosotros como ecuatorianos próximas a responder y en este caso analizar y discernir aquellas dudas emergentes en torno a estas preguntas, valga la redundancia. El día de hoy me acompaña mi colega Juan José Urgilés y mi persona Joan Encalada, quienes vamos a estar analizando con expertos en el área acerca de la pregunta B. Juanjo, ¿cómo te encuentras? Joan, qué placer, amigos, amigas, una vez más estamos con ustedes acompañándoles en esta nueva entrega en la que analizaremos justamente la pregunta 2, la pregunta B de esta consulta popular y referéndum, y en este caso tenemos un invitado bastante especial que nos acompañará para aclararnos y brindarnos más detalles sobre esta cuestión. Muchas gracias, Juanjo. Así es, el día de hoy me acompaña el doctor Bruno Segovia Mejía, ex asambleísta por la provincia de La Suay. Como asambleísta por la provincia de La Suay, integró la Comisión de Fiscalización. En su formación académica podemos mencionar que es doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador por la Universidad de Cuenca. También se desempeñó como secretario de gobierno en el gobierno provincial de La Suay. Estimado doctor, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar acá en nuestra querida universidad. El placer es nuestro. Y a continuación vamos a analizar la pregunta B, precisamente del financiamiento estatal a partidos políticos. Es por ello que producción nos preparó un video para entender los antecedentes para poder abordar este programa. Bienvenidos a Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido por Cuenca Radio Universitaria. En esta ocasión analizaremos las preguntas del referéndum y consulta popular del próximo 16 de noviembre. El objetivo de este espacio es presentar de forma clara el contenido de las preguntas que serán sometidas a votación, para comprender su contexto dentro de la realidad nacional. La segunda pregunta del referéndum plantea lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos y reformando parcialmente la Constitución de la República y el Código de la Democracia conforme al anexo de la pregunta? Esta pregunta surge en un momento de desconfianza hacia los partidos políticos, frecuentemente percibidos como estructuras alejadas de las necesidades ciudadanas y dependientes de recursos públicos poco transparentes. El argumento central del gobierno es la austeridad, reducir el gasto público y eliminar lo que consideran un privilegio político. Con la Constitución de 2008 y el Código de la Democracia se consolidó un sistema mixto en el que los partidos políticos pueden recibir aportes privados y fondos públicos. Actualmente existen dos mecanismos principales. El Fondo Partidario Permanente, destinado al funcionamiento institucional y la capacitación política, y el Fondo de Promoción Electoral, que financia la publicidad y la comunicación durante las campañas. Desde 2008, ambos fondos han representado un gasto acumulado aproximado de $263 millones. De aprobarse, las organizaciones políticas dependerán exclusivamente del autofinanciamiento y de donaciones privadas, modificando el artículo 110 de la Constitución, que manda que en la medida en que se cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. Quienes apoyan el sí destacan el ahorro fiscal inmediato y el fin de los subsidios políticos. Sin embargo, los analistas advierten riesgos importantes que al eliminar los fondos políticos los partidos se volverán más vulnerables a financiamiento ilegal o al ingreso de dinero del crimen organizado. Por su parte, quienes se inclinan por el no sostienen que el problema no es el financiamiento estatal, sino la falta de control y transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral. Argumentan que estos fondos garantizan equidad y participación democrática, evitando la influencia desmedida del dinero privado. Esta pregunta busca definir si el país debe mantener el financiamiento público a los partidos o eliminarlo por completo. Comprender su trasfondo histórico y sus posibles efectos es esencial para participar de manera informada en el proceso electoral. ADN, Esteban Torres, durante el debate para la aprobación de la ley de enmienda constitucional justamente de esta pregunta, mencionó que los fondos públicos no van necesariamente destinados al fomento de la democracia o a la mejora de esta, y que adicionalmente se han visto varias irregularidades identificadas por el CNE dentro de este rubro. En ese sentido,
¿Cuán consistente es la dinámica o el mecanismo de financiamiento público de los partidos hoy en día en el Ecuador? Mira, es un tema súper interesante. Hay que ir un poco atrás. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Y qué es lo que cuestionamos quienes decimos que esta pregunta no debería ser aprobada? ¿Sí? Que el accionar político no sea solamente de quienes tienen grandes chequeras, porque antes gente que tenía grandes recursos y incursionaba en la política, eran grandes empresarios, y más aún ahora, cuando tenemos el problema del narcotráfico y minería ilegal, cuando estamos denunciando de financiamiento, cooptación de espacios de poder por bandas delincuenciales, es peligrosísimo que entren ellos a financiar esas actividades políticas. ¿Qué es lo que se buscaba con estas reformas? Es que todas las personas, sin importar la condición económica, puedan activarse políticamente y que no sean partidos políticos que tenían propietarios o empresarios. Eso era lo que se cuestionaba. Ahora, es verdad que hay una serie de irregularidades, sin duda alguna. Sin duda alguna que hay unos cuantos delincuentes metidos en partidos políticos que manejan como sus empresas ese fondo partidario que es para capacitación, para que las personas se formen, se capaciten políticamente, se desvían. En las campañas de horroroso también se desvía el financiamiento que da el CNE, el Estado a través del CNE. Es terrible ver cómo manejan determinadas personas, ¿sí? Coludidos con medios de comunicación que les dan el vuelto. O sea, les dan el vuelto, así, literal. O sea, si les dan 10.000, los 5 son para mí, lastimosamente. O sea, es terrible cómo se maneja. Pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. O sea, estamos buscando es democracia. Lo que decía Esteban Torres, fuimos compañeros en la Asamblea, es control. Que cumpla su rol el Consejo Nacional Electoral. Que exista más control. ¿Qué Contraloría, que es el organismo de cuentas, es el juez de cuentas, debe controlar los dineros que se invierten? O sea, no es eliminando eh, el financiamiento el que se podría mejorar la democracia, sino es controlando el uso efectivo de esos recursos. Ahí plenamente de acuerdo. Lo otro, insisto, vamos a estar en una situación terrible, terrible. Grandes chequeras nuevamente. Es muy costoso el financiamiento de una campaña electoral. Hay gente que invierte millones y el que invierte va a recuperar. O sea, es la corrupción. O sea, ya no le ven como a la política como un instrumento de servicio, una ciencia, eh, un instrumento de servicio a la sociedad. Hay gente que soñamos y buscamos la política para servir a los demás, otros se sirven de la política, ya en espacio de poder, para hacer sus negociados. Entonces, quien gasta grandes recursos, así sea personales, tiene que recuperar la inversión, porque es lógico. Entonces ahí la corrupción, ahí los camiseteros en la asamblea se venden sus conciencias. Yo siempre he detestado los camiseteros, pero si alguien invierte 100, 200, 500 mil o $1.000.000, tiene que recuperar. O si no, ¿qué es lo que pasa? Les financian. Y hay denuncias concretas de que el narcotráfico estaba financiando y la minería ilegal estaban financiando a algunos políticos, incluso un GDO tenía un asambleísta representante de algunos grupos allí, eh, se vendían, cuando estuve en la asamblea se vendían para la inversión, decían este dinero, esto, lo otro. El mismo presidente, el señor Lazo, denunció públicamente que 5 asambleístas para votar a favor de él le pidieron dinero y cargos. Sucedía. Ahora que está financiando en parte el Estado. Cuando no hay ese financiamiento, solo van a ser empleados de esos grupos delictivos. Y va a ser terrible. O sea, por ello yo no estaría de acuerdo. Sí es una cantidad considerable en todos esos años lo que se ha gastado. Debería hacerse inversión, no gasto, porque es democracia, pues nuestra forma de gobierno. Pero sí, hay desvíos. Entonces, creo que votar sí en esta pregunta sería perjudicial para la democracia. Control, sí. Por ahí está la salida. De ahí está ligado al número de asambleístas y todos los gastos, que eso es más que número, es calidad.
gente que vaya con conocimientos, con capacidad y sobre todo con ética, con valores, para legislar y fiscalizar en beneficio del país y no de sus financistas o de su bolsillo. Estimado doctor, justamente y precisando lo que dijo, quisiera retroceder un poco en el tiempo y recordar los anteriores comicios precisamente del 9 de febrero, en donde se criticó el hecho de tener 16 candidatos, algunos con un perfil no muy conocido y sobre todo con una captación del voto que no lograba más allá del 1%. Sabemos de que obviamente el artículo 115 promulga esta equidad democrática, pero obviamente en caso de que gane el sí, creo que de forma inminente se ve la erradicación de partidos políticos que puedan participar en próximos comicios electorales. Quizás esto atenta contra nuestra democracia, se van a prevalecer realmente los perfiles políticos de calidad y se van a erradicar, para la redundancia, esos de alquiler, como solíamos denominar nosotros, y el partido ADN podría tomar ventaja en este caso. ¿Qué efectos contraproducentes podríamos encontrar ante estas decisiones? Mire, es contradictorio. Hay partidos de alquiler sin duda. Ujú. Eso no hay duda. ¿Cómo llega a la presidencia el señor Nova? Hay que ver a qué movimiento llega. No tenía un movimiento propio. Hay gente que compra partidos. Y eso es real. Eso hay que combatir. Eh, hay reglas. Sí hay. Se puede cambiar requisitos para hacerle más exigente, sí. O sea, ¿qué es lo que nos preocupa? 16 candidatos, yo creo que son demasiados. En verdad, tendencias políticas, ideológicas, no hay muchas. Sí, tal vez 3, como existen en otras democracias, posiblemente. El movimiento o partido que no saca más del 5%, tarjeta amarilla, y si en 2 elecciones no saca, es eliminado del registro de partidos. O sea, está regulado. Está regulado. Y un CNE más corrupto que mandado a hacer. Reconocen cuando les da la gana partidos, cuando no así se presenten las firmas, no reconocen, proclaman resultados de ellos, no respetan la voluntad popular, por ahí también está la afección a la democracia y eso no dice nada porque les conviene. Entonces, la preocupación de usted, la diversidad de partidos políticos, sí, pues se puede regular en la ley, una reforma a la ley para ser más exigente y aglutinar las diferentes tendencias, porque evidentemente si hay candidatos que presentan una posición de izquierda o de centro o de derecha, varios candidatos, sí, como que afecta, pero en Estados Unidos no es que hay solo el Partido Demócrata o Republicano, hay una gran cantidad de partidos, el problema es que es el sistema de elección, el que hace aparecer como que son los grandes partidos, que es lo que pretenden hacer acá. Sí, al cambiar el método, que privilegiaba de alguna manera a las minorías, porque esa es democracia, están representados todos los sectores del país, ahora va a haber dos tendencias. Y más que tener dos partidos hegemónicos que van a arrasar en las elecciones y obviamente van a ser de las suyas en la Asamblea Nacional. Y, insisto, el remedio peor que la enfermedad. Doctor, en apariencia esta consulta justamente de la pregunta B parece bastante atractiva para la mayoría de ciudadanos porque el hecho de destinar fondos públicos que muchas veces han sido mal utilizados hacia obras públicas, hacia salud, educación, etcétera, podría ser algo de beneficio pues para todos los ecuatorianos y en ese sentido eso atraería a varias personas a que se decanten por el sí. Pero ¿es en realidad esta pregunta una cuestión relacionada con precisamente esta cuestión de la obra pública? ¿O es que acaso estamos frente a una cuestión mucho más populista que de alguna manera atrapa votos y que busca el presidente pues también empatizar con el electorado? Bueno, no sé el formato de la entrevista, y si me permiten, porque sí quisiera opinar algo más. Decir que hay corrupción y se desperdicia dinero con los movimientos o partidos políticos es como decir que hay corrupción en los hospitales y cerremos los hospitales. Sí, hay corrupción, no hay duda. Estamos hablando desde periodos anteriores, venta de hospitales, Progen, son más de $100 millones, corrupción en todo lado, hay que combatirla, no digo que esté bien, hay que combatirla. Pero ¿por qué hay corrupción? ¿Eliminar? No, no creo que esa es la solución. Entonces, esta consulta popular va a resolver los problemas grandes del país de ninguna manera. Si me permiten brevemente nada más, la seguridad.
Se subió el IVA para combatir la seguridad. Los niveles de delincuencia, de inseguridad han aumentado, sicariatos han aumentado. ¿Qué dice que con la implementación de las bases se va a combatir, bases extranjeras, se va a combatir la inseguridad y el narcotráfico y minería ilegal? Yo solo les pregunto si hay la voluntad política para combatir cualquier base que venga, en este momento posiblemente americanas. Si cambia el gobierno serán rusas o chinas, también hay que pensar. Esas bases van a intervenir en las bananeras, porque recordemos que gran cantidad de lejos de drogas salen en cajas de banano. No creo. Que van a combatir la minería ilegal y ahora están haciendo supuestamente bombardeos en Buenos Aires, en algunos lados. Yo les pregunto, para combatir a los indígenas en el último levantamiento, movilizaron 5.000 militares. 5.000. ¿Qué tal si se equivocan y esos 5.000 se van a Buenos Aires, que es ahí mismo, donde está la minería ilegal? Tomen sus campamentos, destruyan, incauten y detengan a quienes hacen minería ilegal. Son 5.000 personas. No hacen. Para reprimir al pueblo, sí, 5.000. Vayan esa cantidad de gente a la Ponce. Combatan la delincuencia, no lo están haciendo. Entonces solamente son cebitos. Nos están engañando diciendo que para combatir la delincuencia, para el narcotráfico, las bases, que claro que es atractivo, dicen nuestros recursos, estamos destinando a los políticos corruptos y no debemos financiarles para ellos cortar lo que es la política. Oiga, aquí el meollo es la pregunta, la consulta, la nueva constitución. Y una constitución que el presidente no sabe ni para qué quiere, porque le preguntaron. Y él que dice, cuando ganemos les digo, por Dios, es la constitución, que es la ley suprema de la República. Debe decir lo que no está de acuerdo, lo que no le gusta, qué pretende hacer, para qué quiere cambiar si no nos dice. Pero se les escapa. Se les escapa cuando hacen entrevistas aisladas. Entonces, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo, la ministra de Trabajo? Que en el Ecuador es el único país que se paga 13º y 14º. Y que el sueldo es muy alto. Entonces, ¿qué van? Con los derechos de los trabajadores, eliminar. El presidente de la República dice, sin reparo alguno, el seguro social tiene que dejar de ser prestador de salud. O sea, los hospitales del IES ya no funcionan, hay que irse al hospital, del Ministerio de Salud Pública, donde no hay medicinas. Más de 3 millones o 4 millones de afiliados van a seguro social, pues eso va a colapsar. Entonces, ¿qué es lo que quieren? El gran negocio. ¿Para qué serviría los aportes, los afiliados? Préstamos hipotecarios y quirografarios. Pero es su plata, usted aposta, le prestan su plata y le cobran interés. Y luego las jubilaciones. Solo que hay un pequeño detalle, van a subir los años de jubilación a 75. Ahora son 65, son 10 años más. O sea, mucha gente no va a tener acceso al seguro social. Entonces, toda esa plata, ¿qué? Para los empresarios porque quieren privatizar. Por ahí va. La educación, ustedes están ahorita en la universidad. ¿Qué es lo que dicen sin descaro? Que la educación no tiene que ser gratuita a nivel superior, solo la secundaria. Ahora que no hay posibilidades, no hay cupos de acceso a la universidad, no hay cupos. Se postulan 20.000 y no entran 5. ¿Qué hacen los 15.000? Ustedes tendrán amigos, hermanos, familiares que truncaron los sueños de estudiar. Yo cuando estuve aquí estudié 3 carreras al mismo tiempo. Yo vengo de un lugar humilde, pero pude estudiar porque no costaba. Y ahora le dicen, primero no hay cupo, y luego no solo el cupo, dinero. 7 millones de personas que viven con $3 al día, cuando nuestros padres no tienen trabajo, y varios miembros de familia que quieran estudiar, esto va a ser imposible. A eso nos están llevando. La Constitución lo que pretende es afectar los derechos. Han dicho también sin desparpajo que la naturaleza no debe tener derechos, así han dicho. Entonces, ¿qué es lo que van? Áreas estratégicas ya no van a existir. ¿Para qué? Para poder explotar la minería en cualquier lugar. Sin duda, los derechos de los trabajadores y los derechos de la naturaleza. Hacia allá van.
Entonces, dice, hay que cambiar el modelo económico neoliberal frente al que estamos. Que esta constitución, que no es de virtudes, no es lo máximo, que tiene errores sin duda alguna, pero díganos que quieren cambiar. Por ejemplo, la parte dogmática, Declaración de Derechos, es la primera en el mundo que reconoce el derecho a la naturaleza. Y aquí ha habido sentencias defendiendo a la naturaleza. El Colley fue una de ellas, el Golaceo. ¿Y por qué no están explotando Quinsacocha al día de hoy? Por la acción de protección presentada por las comunidades de Tarqui y La Victoria, lideradas por Yacu Pérez, mediante una acción de protección que nos garantiza esta Constitución. O sea, sin duda, hay cosas buenas. Lo que no estén de acuerdo, pero díganos, debatamos, pero no nos vengan a decir, nos ponen cosas atractivas, ¿sí? Que la gente dice, contra el narcotráfico, sí, pues hay que combatir. Oiga, financiarles a estos señores, tanto asambleísta, no, pues que sean menos. No es cuestión de número, es cuestión de calidad. Pero dicen, no, algo que es popular y le enganchan lo que realmente quieren. La nueva constitución para hacer una a su medida. Yo detesto, cada vez estemos cambiando de constitución, ya van más de 20, traje la medida del nuevo gobernante. No, debe ser una constitución que perdure en el tiempo, pensando en el país, pensando en ustedes jóvenes. Ustedes tienen que activar y tienen que responsablemente incursionar en política, hacer conciencia. La política a veces quiere hacerle mala palabra, no. Todo hombre es un animal político, no debe ser un pensador. Toda actividad de ser humano es política. Pero obviamente política, hablando en serio, porque los politiqueros, los populistas y los corruptos denigran la palabra política y hace que gente honesta, gente transparente, se retire y le vea como mala palabra y no quiere incursionar en esta actividad que debe ser responsabilidad de todos. Doctor, sabemos de que en torno a estos subsidios que establece el Estado a los partidos políticos hay 3 artículos claves también, el 355, el 226 y el 223.1, que tiene que ver con el acceso, el control y el retorno de justamente de este subsidio. Se está buscando una erradicación de la obligación, así lo está formulando precisamente la pregunta, pero creo que es muy controversial justamente esta erradicación total, vertiginosa que se está dando. Quizás hay otra alternativa, porque realmente si es que gana el sí, se da a entender de que los partidos políticos minoristas van a desaparecer conforme el tiempo y conforme el contexto. Entonces van a permanecer los de gran chequera, como usted mencionó, entonces va a haber esta inequidad. En ese sentido le hago 2 preguntas. Primero, ¿cree que la erradicación es realmente lo que debe buscar el país o simplemente buscar otra alternativa para un poco administrar mejor esos subsidios y que se mantenga esta equidad electoral? Y 2, de ser así, los partidos políticos minoristas que se queden sin este respaldo encontrarán otras formas justamente de reinventar su operatividad en los comicios electorales. Mira, que no hay otra forma. ¿Qué otra forma tenemos para que la gente del pueblo, que hablemos de partidos que pertenecen o que representan a organizaciones sociales? ¿Cómo? Hay partidos y movimientos políticos vinculados a sectores económicos. A ver, el señor Novoa se compra un partido político y es candidato y gasta los millones que quiera. De los miles de millones de dólares, gastarse unos 500, o sea, no pasa nada. El señor Topic de candidato, oiga, tiene una chequera inmensa que no hay ningún problema, pues. Pero cualquier otra persona que quiera incursionar en política y que no tiene recursos le va a ser imposible. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? No, pero es que los debates se van a promocionar. Es mentira, es mentira. Ahora, de los medios de comunicación y obviamente los medios alternativos son las redes. Y sobre todo candidatos que andan regalando plata en la calle y ahora el papá siquiera solía regalar de su bolsillo. No, estoy hablando de Álvaro Novoa, que hacía regalos de donaciones, alimentos, que se andaba regalando. Ahora es comprar la plata nuestra. Y le criticaron tanto a Venezuela, a Maduro, y están haciendo lo mismo. El señor Maduro adelantó la Navidad porque en Venezuela en Navidad se da algunos bonos a la gente. Acá nos están adelantando el 14º, no es de su bolsillo, pero nos adelanta. Curiosamente, 2 días antes de las elecciones. Nada más. Entonces, yo no creo que va a mejorar el control. El control sí, sin duda alguna.
Debe haber mayor control porque sí hay unos cuantos pillos que llevan dinero, que es de todos nosotros, que está destinado a mejorar la democracia y una mejor participación de la ciudadanía. Sí hay sinvergüenzas que se llevan, pero lo saben, ellos saben, conocen, intervenga. ¿Qué hace Contraloría? ¿Qué hace Fiscalía y qué hace CNE? Alguna vez actúen. Es cuestión de controlar. Insisto, aunque sea redundante, en el hospital se me están robando, en el seguro había caso, la Rosa Albude, que yo denuncié igual, se están robando la plata. Entonces, no, para que no se roben, privaticemos todo. No, saquemos a los ladrones, controlemos. Pues. Y eso mismo hay que hacer acá. Reformar la ley, sí, ser más rigurosos, desde luego, mayores controles. Y va a mejorar la democracia. Si no, en verdad no va a ser posible. Entonces va a ser apellidos ilustres, grandes chequeras o simplemente alfiles de los grandes grupos delincuenciales, porque ellos sí tienen plata. Ellos sí tienen mucho dinero que podían tranquilamente financiar partidos. Y lo están haciendo ahora, han denunciado. Fernando Villares se denunció, por ejemplo, en su momento. Yo estaba en la comisión de fiscalización, conocíamos, sí, había denuncias serias de financiamiento de esos movimientos políticos por parte de grupos delictivos. Entonces, si usted no permite que el Estado financie de alguna manera la participación, van a venir otros sectores que van a tomarse esos partidos y van a ser exclusivamente ellos los que participen en política. Y eso no es democrático y no me parece bien para el país. Doctor, y justamente hablando de esta financiación, ¿es posible que los partidos políticos después sean financiados justamente por grupos de delincuencia organizada? ¿O es que de pronto, en caso de que gane el sí, existiría una especie de dinámica nueva para el funcionamiento de estos partidos? De pronto aumentaría la creatividad, los partidos tratarían de buscar otras formas de operatividad que no sean necesariamente relacionadas al narco. ¿Existe tal vez alguna forma legítima de que se puedan financiar de alguna otra manera en caso de que gane el sí, como menciono? Suena lindo, suena utópico, realmente no es factible, no es factible. Aquí hay la posibilidad de financiamiento del Estado y privado también, que no se transparenta. Usted ve, por ejemplo, en Estados Unidos el financiamiento y son en cantidades exorbitantes, pero se conoce quiénes apostan, quiénes son los apostantes. No son monjitas de la caridad los que ponen dinero en los movimientos, tienen sus intereses y ahí se complica, si es que financian algunos. Si son exportadores van a querer ventajas en el sentido, si es minería ilegal, peor todavía, o si son mineros van a querer libertad para sus concesiones de explotación, etc. Hay intereses que van de por medio y se complica. Decir que cada militante del movimiento apuesta $1, $2, es complicado porque esas campañas ahora son millonarias. O sea, yo no veo forma de combatir, en verdad las grandes chequeras se van a venir si no financia el Estado. Es más, ahora mismo funcionan, porque no hay control de CNE y hay campañas descaradas que hacen movimientos y partidos. El mismo candidato presidente gastó cantidad de millones de dólares y con dineros del Estado. Entonces, no le veo factible. Yo le veo súper difícil. En todo caso, en democracia es la expresión del pueblo, es la voluntad de los ecuatorianos. Si deciden eso, pues sí, habría que inventarse quienes actuamos en política, habría que reinventarse, pero lo veo complicado. Pero hay que respetar la voluntad popular. Pero esto realmente no va a cambiar. Por ahí no va la solución. En todo caso, los jóvenes que están escuchando, las personas que escuchan, en su momento sabrán analizar, pero no es, creo yo, la alternativa. Porque si no, ¿quiénes van a venir? O sea, de algún lado tiene usted que gastar en una campaña, en movilización, porque es logística, es una serie de cosas en una campaña electoral que significa recursos. Y si no es del Estado y financian a alguien, ya sabemos quiénes son esos alguien. Precisamente en lo que usted mencionó, en caso de que gane el sí, sabemos que pueden llegar a cooptar otro tipo de organizaciones el tema de la financiación, entonces vamos a tener primeramente la pérdida del control de todos estos organismos electorales, más que nada en cuanto a la financiación, entonces podríamos afirmar indirectamente de que en caso
ganara el sí, estamos dando paso a que indirectamente se inserten otros tipos de problemas, más que nada el tema de la seguridad, el tema del control. Entonces, ¿cuáles serían los posibles escenarios? Se ve quizás muy contraproducente por ese lado. Es lo que le manifestaba, hay un riesgo. Yo no puedo afirmar 100%, pero hay un riesgo. Ahorita, al día de hoy, hay financiamiento de esos grupos delictivos a movimientos políticos. Ahorita. Ahora que hay un aporte del Estado. Cuando no haya eso, van a ser más permeables los movimientos a recibir ese tipo de apoyos. Uno, puede ser irregulares o grupos delictivos. Lo otro son grupos de poder, que son los que pueden financiar. ¿Y quienes van a controlar? Son ellos. Antes, ¿qué es lo que se discutía? ¿Sí? Ustedes son jovencitos, pero a lo mejor se acuerdan de la historia. Jaime Roldós le decía a Pérez Cordero, insolente recadero de la oligarquía, porque los grupos económicos tenían políticos que defendían sus intereses a quienes financiaban. ¿Sí? Y de los sectores sociales, obviamente, es que había quienes representaban, iban al Parlamento y bueno, había el debate y la contraposición. Ahora, el poder económico y político están unificados, consolidados en una sola persona. Entonces, vamos a hacer que eso sea la regla. O los que tienen poder económico o los que están coludidos con grupos ilegales tengan representación en la asamblea o lleguen a espacios de poder, porque desde una junta parroquial, una alcaldía, una prefectura se requieren recursos. Ahora sabemos, usted hable de Durán, sabe quién maneja ahí. Usted, bueno, de las ciudades sabemos dónde están y qué grupos están, el gobierno sabe, tienen inteligencia militar de gana, saben. Eso va a ser la regla, nada más. Entonces yo no le veo, en verdad, no le veo alternativa. Por eso yo voy a votar no por en la consulta y estas preguntas. Doctor, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, en este 2025, el presupuesto destinado justamente para los fondos públicos que se les entrega a los partidos políticos equivale más o menos a un 0,039% del presupuesto anual que tiene el Estado. En ese sentido, podría decirse que en caso de que gane el sí, suponiendo, este tipo de iniciativas, considerando la magnitud y sobre todo el impacto que tiene dentro del presupuesto, podrían verdaderamente ayudar a obras públicas, a programas sociales, o es que realmente es una cantidad mínima que en lo absoluto va a realizar algún tipo de cambio. Bueno, es historia. Yo me reía cuando usted habla de obra pública. No he visto obra pública en lo que va este gobierno. A ver, según la CEPAL, 7.600 millones de dólares se evaden o se eluden en este país. Cada gobierno se condonan e intereses, multas de deudas que tienen al SRI. Recuerdo, ley Chole, 4.000 millones, una ley Chole. Cuando estuve en la asamblea, 2.000 millones. Con el señor Slova, 2.000 millones más. Ya son 8.000 millones. Condonan a los morosos, a los que no pagan los impuestos. ¿Quiénes son? Grandes grupos económicos. 8.000 millones. Súmele esto, los 7.600 millones que le decía que es cada año. Oiga, ¿no será mejor cobrar los impuestos a los morosos? ¿No será mejor tener mayor control para que no evadan, no eludan los impuestos? Pero ¿qué es lo que sucede? Que estos grupos económicos financian a los asambleístas y a sus candidatos a la presidencia. Y cuando llegan, lo primero que hacen es condonarles. ¿Por qué? Porque los financian. Ellos les financian. El favorcito se devuelve levantando la mano para, con el nombre que le quiera poner a la ley, le condonen el pago de los intereses. Señor Nova, debes más de 95 millones de dólares, termina pagando creo que 5 millones, como por arte de magia. No cree que ese dinero, eso, Progen y una serie de cosas más, tranquilamente podrían servir para atender las necesidades de la gente. E insisto, la democracia hay que cuidarla, hay que mejorarla, sí,
pero no es el camino. Entonces, vamos a ahorrar una ínfima cantidad que no nos va a servir para mucho, porque no vamos a hacer mayores cosas. Obviamente todo dinero sirve. Cuando en nuestro país se mueren niños porque no tienen cánulas de $3, pues eso es infame. Van a decir, claro, entonces esos millones sí sirven, claro que sirven, pero cobremos a los morosos, evitamos la elusión fiscal, la evasión, la corrupción que también se nos lleva cantidad de plata. Entonces ahí tendríamos dinero de sobra, como dice pues, el presidente de Salvador, ¿no? El dinero avanza cuando no se roba. Hay dinero, nos roban demasiado, no nos deben robar. Muchísimas gracias, doctor, por todas las reflexiones. Realmente estamos ante un caso bastante crítico, más que nada porque estamos ante este dilema en cuanto a la transparencia, en cuanto al control y más que nada un poco abordando los antecedentes. Realmente, si esto es la respuesta que necesita el Ecuador, realmente estamos ante una fragmentación constitucional nuevamente en nuestra historia y que realmente no nos conviene porque en vez de consolidar, construir y desarrollar una constitución que ya viene establecida, pues estamos cambiándola ocasionalmente y sobre todo con los intereses de los gobiernos que están primando hoy en día. Quizás unas reflexiones finales y es que hoy nos queda muy en claro de que el control sería la primera premisa, por así decirlo, que debe optar el país, que debemos optar nosotros como los ecuatorianos. Sin embargo, se está buscando una erradicación con una justificación falsa, algo que no se ha venido dando en el gobierno, quizás la obra social, el desvío de los fondos para otros intereses de los gobiernos y del pueblo. Entonces, en ese sentido, quizás una reflexión final más que nada porque creo que hoy el pueblo ecuatoriano se está dejando llevar mucho por un imaginario colectivo y más que nada por ese sentimiento que se declina a un partido o a otro. Entonces, quizás una reflexión final más que nada analizar, porque siento de que el propósito de este programa es llegar a ese análisis profundo, a esa reflexión final, esa forma de repensar y más que nada analizando algo muy crítico que es estas preguntas, porque están llevando a un proceso que quizás estamos con mucha incertidumbre. Sí, sin duda. Eh, sobre todo, sobre todo los jóvenes, hay que pensar en el país que queremos. Sí. Si esta consulta va a solucionar los problemas graves que atraviesa el país. La inseguridad, sin duda, la delincuencia hay que combatirla. Yo todavía recuerdo nuestra querida Cuenca en la que caminaba a la madrugada y no pasaba nada, en la que no había sicariatos. Cuando alguna vez alguien asesinaba a una persona era un escándalo. Nos escandalizábamos, porque aquí no pasaba eso. Ahora se va haciendo cotidiano, se va normalizando. Eso, la corrupción. Pero yo insisto, hay el interés real de combatir. Con esta pregunta, ¿vamos a combatir la delincuencia, el narcotráfico? ¿Lo hemos hecho? No. Ya decía que no hay la voluntad. O sea, si puedo sacar 5.000 efectivos para combatir indígenas, oiga, esos 5.000, me tomo Buenos Aires. Me tomo Buenos Aires. Incauto todo el material, todas las maquinarias, y les detengo a todos los que están en actividades ilegales. Y no solo allí, en La Ponce y en todos los lugares en que haya minería ilegal. Sí, tomen el control de Durán, pues. Vayan, manden los 5.000 a Durán. Un mes estuvieron persiguiéndolos a los indígenas. Esos militares, vayan a donde está la delincuencia. Sí, vayan a creo que es la Prosperina, donde está Socio Vivienda, donde está cooptado por la delincuencia. Mándenles allá, combata. O sea, eso sería realmente luchar contra la delincuencia. Pero utilizamos esto que todos queremos como otro pretexto. Que el financiamiento de los partidos ya hablamos. No. Que el número de asambleístas, sí o no, puede ser cuestionable, pero no es cuestión de número, es cuestión de calidad. Pero sobre todo, si vamos a una asamblea constituyente, al menos díganos qué van a cambiar, qué es lo que quieren. Porque acá nos hacen votar es por el odio a alguien. Nos polarizan nuestra sociedad y nos dicen para que no vengan o porque ellos quieren. No. Entonces, si yo digo no, entonces yo ya soy de ese partido político. No, yo quiero un país de paz, de seguridad, en que haya trabajo, que haya dignidad. Y si hay que cambiar la constitución, díganme qué van a cambiar. ¿Para qué quieren? Pero no. Entonces nos están llevando
a un proceso electoral para distraerlos, porque además no hacen absolutamente nada, nos siguen matando, no hacen absolutamente ninguna obra, porque yo no conozco una obra que hayan hecho hasta el día de hoy. Tampoco estoy de acuerdo con aquello de que robó pero hizo obras. O sea, si le pagan, si le eligen a cualquier autoridad es para que haga obras, ese es su trabajo. Robar es un delito y es cuestionable. Pero quien no hace nada es peor. No, que no nos dejemos llevar por el odio porque nos dijeron esto. Analicemos si es que las preguntas de la consulta, ¿cree usted que van a cambiar la realidad del país? Qué bueno. Si es que no, tomemos la decisión de decirles no. O sea, los grandes problemas del país no se resuelven así. Hay que sentarse a debatir, pero seriamente, seriamente. Y sobre todo, está en las manos del presidente de la República. La actual Constitución le permite combatir la delincuencia. Ahí se puede hacer reformas a la ley electoral, al Código de la Democracia, para tanto financiamiento cuanto elección de asambleístas, igual a la enmienda a la Constitución. O sea, yo no le veo una nueva Constitución, pero si lo hacen, que no sea a la medida del gobernante de turno, sino sea a la medida del país, a lo que queremos. Lo que la mayoría diga hay que respetar, es mi opinión. Insisto, creo que no es la opción esta consulta, es más demagogia populista para levantar el ego del presidente y para distraernos de los grandes problemas nacionales. Esos recursos que vamos a gastar en las consultas deberíamos estar comprando al menos medicinas para que no se mueran nuestros niños. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en estas reflexiones de prueba de ingreso en este segundo episodio. También les invitamos a que nos acompañen en los siguientes episodios que se van a ir lanzando en la página de la radio universitaria a las 7 de la noche. Esto ha sido todo por hoy. Espero que con este análisis y con estas formas de repensar, reflexionemos y tomemos la mejor decisión como ecuatorianos y ecuatorianas. Chao. Gracias por sintonizar Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conocimos el contenido y el alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. Le invitamos a nuestro próximo programa, en el que usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto fue Prueba de Ingreso.